Soy Doña Fe y vencí la leucemia. Sigue mi historia. Doña Fe, a sus 70 años, era un alma cuya vida misma era un reflejo de su nombre. Una fe serena y una devoción callada la guiaban. Conocida en su comunidad más por sus actos de bondad y su consuelo siempre oportuno que por cualquier ostentación, su hogar era un refugio de paz. Sin embargo, una debilidad inexplicable comenzó a minar su cuerpo, una fatiga persistente que ni su espíritu fuerte podía ignorar por completo. Alertada por esta inusual fragilidad, su familia, con amorosa preocupación, la instó a buscar consejo médico. Los primeros análisis de sangre arrojaron resultados alarmantes, indicando un desorden severo que requería la atención de un especialista. Así fue como Doña Fe conoció al doctor Carlos Herrera, un hematólogo de 38 años, reconocido por su brillantez científica y su dedicación a la lucha contra la leucemia. El doctor Carlos, un hombre de ciencia, metódico y riguroso, procedió con los estudios necesarios, incluyendo una biopsia de médula ósea, para llegar a un diagnóstico preciso. El momento de la verdad llegó en la consulta del doctor Herrera. Con la claridad y la compasión que su ética profesional le dictaba, pero sin poder suavizar la dureza del golpe, comunicó el veredicto: leucemia mieloide aguda. Explicó la gravedad de esta forma agresiva de cáncer sanguíneo, la urgencia de iniciar un tratamiento intensivo e inmediato y los considerables riesgos que dicho tratamiento implicaría, especialmente para una persona de su edad. Las palabras del médico cayeron como una sentencia sobre la familia de Doña Fe, que la acompañaba. El temor y la angustia se reflejaron instantáneamente en sus rostros, pero en medio de la palpable desolación familiar, la reacción de Doña Fe fue, para el joven doctor Carlos, profundamente desconcertante y memorable. Tras el impacto inicial, un instante de silencio en el que pareció asimilar la magnitud de la noticia, una serenidad casi sobrenatural emanó de ella. Miró al médico a los ojos y con una voz suave pero imbuida de una convicción inquebrantable pronunció: «Doctor, haremos lo que se deba hacer. Dios proveerá la fuerza». Esta respuesta, tan alejada de la desesperación o la negación que el doctor Carlos esperaba y solía encontrar en situaciones similares, lo tomó por sorpresa. Él, un hombre firmemente anclado en la medicina basada en la evidencia, quizás agnóstico o con sus propias creencias espirituales relegadas por la cruda realidad de la enfermedad y la muerte que enfrentaba a diario, se encontró ante una manifestación de fe que desafiaba su comprensión puramente clínica. Doña Fe no ignoraba la gravedad de su situación. El miedo, ese compañero humano e ineludible, la había rozado, pero su fe, construida y fortalecida a lo largo de toda una vida, actuó como un escudo, sosteniéndola. Su preocupación más inmediata, más allá de su propia supervivencia, se centró en cómo su trance podría afectar la fe de sus seres queridos y en su deseo de seguir siendo un faro de esperanza para ellos, incluso en la más oscura de las tormentas. Para ella, la enfermedad no era un castigo ni un final absurdo, sino una prueba, una oportunidad, quizás la más difícil, para profundizar su conexión espiritual y para dar un testimonio vivo de sus creencias. Este enfoque vital chocaba con la perspectiva del doctor Carlos, para quien la leucemia era un enemigo biológico complejo que debía ser combatido con el arsenal de la ciencia, un campo donde la fe a menudo parecía tener poco espacio tangible. La primera consulta concluyó, dejando al doctor Carlos con un caso médicamente desafiante y de manera inesperada, con un enigma humano que comenzaba a intrigarle. La serenidad de Doña Fe no era ignorancia ni negación. Era algo más profundo, una fuerza tranquila que él, desde su paradigma científico, apenas comenzaba a vislumbrar. El veredicto había sido dado,
y la batalla contra la leucemia se perfilaba ardua y llena de incertidumbres. Pero doña Fe ya había elegido sus armas. Confianza en la medicina que el doctor Carlos representaba y, sobre todo, una fe inquebrantable que prometía ser su mayor sostén en el difícil camino que tenía por delante. Esta fe no solo la sostendría a ella, sino que, sin que ninguno de los dos lo supiera aún, estaba destinada a tocar y transformar la vida del joven médico de maneras que él nunca habría imaginado. El ingreso de doña Fe al hospital marcó el inicio de la fase más crítica y agresiva de su lucha, la quimioterapia de inducción. Lo objetivo era claro y contundente: erradicar las células leucémicas de su médula ósea. Pero el precio de esta ofensiva terapéutica era altísimo. El doctor Carlos le explicó con detalle los rigores que le esperaban. Semanas de aislamiento estricto para protegerla de infecciones, ya que su sistema inmunológico quedaría completamente deprimido. Días y noches lidiando con efectos secundarios severos como la aplasia medular, donde sus defensas y plaquetas caerían a niveles peligrosamente bajos, la dolorosa mucositis que dificultaría cada trago y cada palabra, y las náuseas que minarían su ya frágil estado físico. Doña Fe escuchó, asintió y se entregó al proceso con la misma serenidad con la que había recibido el diagnóstico. Su habitación, un espacio reducido y esterilizado, se convirtió en su particular Getsemaní, pero también en un santuario. En la soledad impuesta por el aislamiento, su fe no solo fue su refugio, sino su compañera más constante y activa. Las cuentas de su rosario se deslizaban entre sus dedos con la cadencia de una oración perpetua. Los pasajes de su Biblia desgastada le ofrecían consuelo y fortaleza en las horas de mayor debilidad, y la meditación la conectaba con esa fuente divina de la que emanaba su paz interior. El personal de enfermería, testigo diario de innumerables batallas contra la enfermedad, no tardó en notar la particularidad de doña Fe. A pesar del evidente sufrimiento físico, los días de fiebre, la debilidad extrema, el malestar constante, de sus labios rara vez escapaba una queja. En su lugar había palabras de agradecimiento por cada pequeño cuidado, una sonrisa amable para quien entraba a su habitación, una lucidez y una paz que parecían desafiar la lógica médica ante un cuadro tan severo. Su actitud positiva y su gratitud incondicional se volvieron una especie de leyenda en la planta del hospital. Las enfermeras comentaban entre sí cómo entrar en la habitación de doña Fe era como ingresar a un espacio de serenidad palpable, un oasis en medio del trajín y la angustia hospitalaria. El doctor Carlos, en sus visitas diarias, observaba este fenómeno con una mezcla de asombro profesional y una creciente curiosidad humana. Veía los datos clínicos, los parámetros que indicaban la dureza del tratamiento y la fragilidad del cuerpo de su paciente, pero también veía a la mujer que, postrada en su cama, irradiaba una calma incomprensible. En alguna ocasión, quizás una infección que amenazaba con volverse fatal, se controló de manera inesperadamente rápida, o un ciclo de quimioterapia fue tolerado por ella mejor de lo que las estadísticas para su edad y condición hubieran predicho. Doña Fe, con una sonrisa diáfana, lo atribuía a sus oraciones, a la intervención divina que sentía tan cercana. El doctor Carlos anotaba meticulosamente los datos en su informe, buscaba explicaciones científicas plausibles, pero en su interior una pequeña semilla de duda comenzaba a germinar, la sensación de que quizás había factores en juego que sus instrumentos y sus conocimientos no alcanzaban a medir ni a comprender del todo. La influencia de doña Fe, sin embargo, no se limitó a su habitación ni al personal que la atendía directamente. Su historia, su actitud ante una enfermedad tan temible, comenzó a circular discretamente entre otros pacientes y sus familias.
Aquellos que compartían el mismo pasillo, las mismas angustias, encontraban en el ejemplo de Doña Fe un inesperado consuelo, un nuevo impulso de esperanza. Ver su entereza, conocer su fe inquebrantable, les recordaba que incluso en las circunstancias más adversas era posible encontrar una fuente de fortaleza interior. El crisol del tratamiento seguía su curso implacable. Cada día era una prueba, cada noche una incógnita. Pero Doña Fe, sostenida por su fe como por un pilar invisible, navegaba esa tormenta con una dignidad que conmovía y una esperanza que, lejos de menguar, parecía purificarse y fortalecerse con cada desafío. El doctor Carlos, el científico, el hombre de evidencia, continuaba su labor con rigor, pero cada vez le resultaba más difícil ignorar la poderosa presencia de lo intangible en la habitación 203. La leucemia mieloide aguda es una enfermedad tenaz, y el camino de Doña Fe no estuvo exento de complicaciones y momentos en que la fe fue puesta a prueba con rigor. A pesar de la entereza con la que afrontaba cada día, hubo períodos en los que la médula ósea no se recuperaba al ritmo esperado tras los ciclos de quimioterapia. Los recuentos sanguíneos que el doctor Carlos y su equipo monitorizaban con celo a veces mostraban una persistencia preocupante de blastos, las células leucémicas, indicando que la enfermedad luchaba con ferocidad por no ceder terreno. Estos momentos generaban una profunda angustia en la familia de Doña Fe, quienes veían con impotencia cómo el sufrimiento físico de su ser querido se prolongaba y una intensa presión profesional y emocional en el doctor Carlos, quien debía reevaluar constantemente las estrategias terapéuticas. Incluso Doña Fe, en su inmensa fortaleza espiritual, experimentó la fragilidad de la condición humana. Hubo instantes de profunda debilidad física, de dolor que parecía traspasar cualquier barrera, en los que una sombra de duda, una pregunta casi susurrada al cielo. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Cuál es el propósito de tanto sufrimiento? Pudo haber cruzado su mente. No era una pérdida de fe, sino la manifestación de su humanidad, un diálogo íntimo y sincero con ese Dios en quien depositaba toda su confianza. Estas pruebas, lejos de quebrar su espíritu, parecían templarlo, volviendo su conexión espiritual aún más profunda, más despojada de cualquier idealización y más anclada en una aceptación radical del misterio divino. El doctor Carlos, testigo de estos altibajos, se encontraba a menudo en la difícil posición de tener que comunicar noticias desalentadoras o plantear decisiones terapéuticas complejas y arriesgadas. Podría haber sido necesario considerar un segundo ciclo de inducción con fármacos diferentes, o quizás explorar opciones de tratamiento experimentales si los protocolos estándar no ofrecían la respuesta deseada. En cada una de estas encrucijadas, las conversaciones con Doña Fe eran extraordinarias. Ella escuchaba con una atención y una lucidez que asombraban al médico. Hacía preguntas pertinentes y claras sobre los riesgos y los posibles beneficios. Y al final, tras un momento de reflexión y oración, su respuesta invariablemente incluía una afirmación de su fe y una aceptación del camino que se le presentara, siempre con el anhelo de vivir con calidad y propósito el tiempo que Dios le concediera. Doctor, decía con esa serenidad que ya se había vuelto emblemática, haremos lo que usted considere mejor según su ciencia, y yo haré mi parte con la ayuda de Dios. Si Él decide que mi camino aquí se acorta, lo aceptaré. Pero mientras haya un soplo de vida, quiero vivirlo bien, en paz y cerca de los míos. Esta actitud no simplificaba las decisiones médicas, que seguían siendo complejas y cargadas de responsabilidad para el doctor Carlos, pero sí transformaba el contexto en el que se tomaban. La fe de Doña Fe no buscaba eludir la realidad de la medicina, sino trascenderla.
encontrarle un significado más profundo. Hubo momentos en que, ante la falta de respuesta o el resurgimiento de la enfermedad, el doctor Carlos se vio en la obligación de plantear la posibilidad de limitar los tratamientos agresivos y enfocar los esfuerzos en los cuidados paliativos, buscando priorizar el confort y minimizar el sufrimiento. Estas eran, quizás, las conversaciones más difíciles para cualquier oncólogo, y especialmente para uno tan joven y comprometido con la lucha científica como él. Sin embargo, doña Fe las afrontaba con la misma entereza, agradecía la honestidad, valoraba la compasión y reafirmaba su deseo de que cualquier decisión se tomara pensando en su bienestar integral, no solo en la prolongación de la vida a cualquier costo. Su fe no le impedía sentir el miedo natural ante lo desconocido, ni la tristeza por la separación de sus seres queridos, pero le proporcionaba un ancla, una perspectiva que iba más allá del horizonte terrenal. Esta fortaleza espiritual no solo la sostenía a ella, sino que, de manera indirecta pero poderosa, también aliviaba parte de la carga emocional del doctor Carlos, quien encontraba en la actitud de su paciente un ejemplo de dignidad y coraje que lo inspiraba a seguir adelante, a buscar siempre lo mejor para ella, incluso cuando lo mejor significaba aceptar los límites de la ciencia. La prueba de la fe de doña Fe no la debilitaba, sino que la revelaba en toda su inquebrantable y luminosa profundidad. En un giro que muchos podrían catalogar de milagroso y que el propio doctor Carlos Herrera observó con una mezcla de asombro científico y profunda humildad, doña Fe comenzó a responder al tratamiento de una manera que desafiaba algunos de los pronósticos más sombríos. Quizás fue una combinación de la medicina de vanguardia, la resistencia inesperada de su organismo y, como ella firmemente creía, la intervención constante de una mano divina. Tras arduos ciclos de quimioterapia, momentos de incertidumbre y una fe que nunca flaqueó, los exámenes de médula ósea empezaron a mostrar una disminución significativa de las células leucémicas. La posibilidad de una remisión completa, que al principio parecía una estrella lejana y casi inalcanzable, comenzó a brillar con una luz más cercana y esperanzadora. El camino hacia la consolidación de esta remisión, o quizás para alcanzarla plenamente, siguió siendo duro, requiriendo más tratamientos y una vigilancia constante. Pero cada paso, cada día ganado, estaba impregnado de la increíble fortaleza espiritual de doña Fe. Su habitación en el hospital, lejos de ser un lugar de desolación, se había convertido en un epicentro de paz y esperanza, un testimonio vivo de su fe inquebrantable. El doctor Carlos fue un testigo privilegiado de este proceso. Vio cómo la fe de doña Fe no solo le proporcionaba consuelo y entereza a ella, sino que parecía movilizar recursos internos que la ciencia apenas comienza a comprender. Observó cómo su actitud positiva, su gratitud y su paz interior parecían influir en su capacidad para tolerar los tratamientos y para recuperarse de sus efectos. Siguió siendo un científico riguroso, analizando cada dato, cada resultado, pero su respeto por la dimensión espiritual de sus pacientes creció exponencialmente. Comenzó, con delicadeza y genuino interés, a preguntar a otros pacientes sobre sus creencias, no con la intención de imponer nada, sino para entender mejor sus fuentes de fortaleza, sus anclas en medio de la tormenta. La victoria de doña Fe sobre la leucemia, al alcanzar una remisión que muchos no se atrevían a esperar, se convirtió en un poderoso mensaje de esperanza que se irradió mucho más allá de las paredes de su habitación. Su familia, que había sufrido y rezado a su lado, vio su propia fe fortalecida o encontró un nuevo significado en el amor y la unidad que ella les había inculcado.
Otros pacientes y sus familias, al conocer su historia, encontraron un faro de luz en sus propias oscuridades, un motivo para no rendirse, para creer que la esperanza puede florecer incluso en los terrenos más áridos. Doña Fe, ya en remisión y recuperando lentamente sus fuerzas, regresó a su hogar, a su jardín, a su comunidad. Pero ya no era solo la mujer serena y devota de... Antes, era también un símbolo viviente del poder de la fe. Su vida, y especialmente la forma en que había enfrentado la enfermedad con una dignidad y una esperanza inquebrantables, se convirtió en su mayor y más elocuente sermón. Continuó siendo un faro de luz, quizás con una intensidad aún mayor, compartiendo su testimonio no con palabras grandilocuentes, sino con la misma sencillez y calidez que siempre la habían caracterizado. El doctor Carlos Herrera integró profundamente esta experiencia en su práctica médica y en su propia vida. Quizás comenzó a promover un enfoque más holístico en el departamento de hematología de su hospital, reconociendo formalmente la importancia del apoyo emocional y espiritual para los pacientes. O tal vez, de una manera más personal, simplemente llevó consigo la lección imborrable de que la esperanza y la fe, aunque no se puedan medir con instrumentos científicos ni prescribir en una receta, son herramientas terapéuticas de un poder inmenso. Se convirtió en un médico que no solo trataba enfermedades, sino que cuidaba almas, con una comprensión más profunda de la complejidad y la belleza del ser humano. La historia de Doña Fe y el doctor Carlos, desafiando juntos la leucemia, es un testimonio conmovedor de cómo la fe inquebrantable no niega la realidad del sufrimiento ni la importancia de la ciencia, sino que ofrece una manera de transitar las pruebas más duras con un propósito elevado, con una dignidad que inspira y con una esperanza que verdaderamente puede llenar el alma. Nos recuerda que, incluso cuando la medicina alcanza sus límites, el espíritu humano puede encontrar caminos hacia la paz y la fortaleza. Que la fe de Doña Fe, esa luz serena que nunca se extinguió, nos llene a todos de esperanza. Que su ejemplo nos inspire a cultivar nuestras propias fuentes de fortaleza interior, a creer en el poder de lo intangible y a recordar que en cada desafío, por oscuro que parezca, siempre hay espacio para la fe, para el amor y para la esperanza, que puede transformar no solo nuestras vidas, sino también las de aquellos que nos rodean. Su legado es una melodía de fe y luz que seguirá resonando, conmoviendo y llenando de esperanza a todos los que escuchen su historia.